Eclesiastés capítulo 4. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer el versículo 1. Aun cuando vamos a tratar todo este capítulo en la medida que el Señor nos ayuda y nos dirige. Pero vamos a leer el versículo 1 para así dar base a la enseñanza de esta noche. Dice así la palabra del Señor: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder otra vez, Señor, tomar tiempo en este lugar para enseñar tu palabra. Damos gracias porque realmente cada persona que ha venido esta noche es porque desea aprender y ser edificado. Y yo oro, Señor, que tú quites todo cansancio físico o mental de sus cuerpos después de un día de trabajo. Y Señor, abras cada mente, cada corazón para poder entender estas verdades y apropiarlas en nuestros corazones y salir de aquí edificados. Yo oro en el nombre de Jesús declarando que tú das fuerza al cansado. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Y Señor, a ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Oro que me ayudes a poder explicar estas verdades a tu iglesia de manera que, Señor, tu nombre sea glorificado. A ti damos gloria y honor en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria al nombre del Señor. El tema de esta noche es un tema interesante, es un tema, bueno, que realmente yo creo que todos los temas son interesantes cuando se trata de la palabra de Dios. Pero hay algunos temas que son no muy populares cuando se enseña. En realidad del libro de Eclesiastés muy poco yo predico, muy poco yo he enseñado a través de los años. Es un libro que muy poco se lee también. A la gente le gusta más leer los salmos, por ejemplo, o los proverbios. Pero Eclesiastés como que es un poco allí pasado por alto. Pero es un libro interesante. Es un libro donde Salomón está, después de ya en una edad madura, Salomón está evaluando la vida, está mirando los pros y los contras de la vida, está pues tratando de encontrar la razón de vivir. Y el libro de Eclesiastés se destaca por una palabra específica: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa es una palabra que Salomón usa en este libro varias veces, y en este capítulo 4 la usa algunas veces. Y en esta ocasión él está observando la sociedad de su tiempo, el mundo de su tiempo, y él escribió sobre 6 problemas que le molestaban mucho a él. O sea, 6 problemas que él encontró al observar el pueblo de su tiempo, el mundo de aquel entonces. Cosas que él estaba viendo que realmente lo deprimieron, realmente lo pusieron a pensar y a razonar. Él ha sido rey por muchos años, ha vivido una vida de mucha opulencia, un hombre muy famoso, popular, una sabiduría increíble. Ha disfrutado de la vida en todos los sentidos. En el tiempo de su vejez, Salomón se ha apartado un poco de los caminos de la palabra de Dios que en el principio de su reinado él estaba practicando. Pero ahora él está mirando el mundo alrededor de él, y él está viendo diferentes situaciones que lo hacen pensar, que lo hacen ver que el mundo en el cual él se desenvuelve es un mundo de vanidad. Y realmente cuando nosotros meditamos en los problemas que él estaba mirando, nos vamos a dar cuenta que esos mismos problemas que realmente plagaron a la gente de aquel entonces, de la época de Salomón, han existido en cada generación desde antes del tiempo de Salomón y después de ese momento también. O sea que las características que Salomón vio en su sociedad, en su pueblo de aquel entonces, son las mismas características que hoy día podemos observar en nuestra sociedad contemporánea o moderna. ¿Por qué? Porque el ser humano no cambia. El ser humano sigue siendo pecador. El ser humano sigue siendo desobediente a Dios. Y el ser humano sigue decidiendo caminar en la carne
y en los deseos de su carne y no en la voluntad de Dios. Y por esa razón el mundo no cambia. Amén. Gloria al Señor para siempre. Mucha gente dice, no entiendo a Dios, porque si Dios es tan bueno, el mundo está tan complicado. El mundo está tan difícil, hay tanto abuso, hay tanta maldad, hay tanta injusticia. Unos tienen millones y millones de dólares y no saben qué hacer con tanto dinero, y otros están dando cualquier cosa por tener $1 en el bolsillo. Es una desigualdad enorme, ¿sí? Pero no es Dios responsable, el hombre es responsable. El ser humano es responsable porque el ser humano escogió en el principio desobedecer a Dios y hacer su camino a su manera. Y hoy día no es diferente. O sea, nosotros miramos en la Biblia personajes en la Biblia que decidieron desobedecer a Dios, y podemos criticarlos y juzgarlos y decir, mira este que mal se portó. Pero cuando lo miras, las mismas características de muchas de esas personas de la antigüedad se manifiestan hoy día en nosotros mismos muchas veces. O sea que el problema no está en Dios, el problema está en el ser humano. El problema está en el hombre, el problema está en la humanidad. ¿Sí me entiende? Yo he titulado a esta enseñanza de esta noche, y usted lo puede anotar en su hoja de papel, la vanidad de la vida sin Dios. La vanidad de la vida sin Dios. Con razón, este hombre dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, la palabra vanidad significa algo que no produce resultado, algo que es vacío, algo que no tiene sentido, que no tiene propósito, que no cumple propósito. Y así es la vida del hombre sin Dios. Una vida sin propósito, una vida sin objetivo, una vida sin sentido, una vida vacía, una vida vana. Ahora yo quiero, como siempre lo hacemos, este hombre empezó a observar y encontró a lo menos 6 problemas que él pudo catalogar, que le molestaron mucho en su tiempo. Posiblemente hay muchos más problemas que hacen este mundo malo, este mundo complicado, y que la vanidad de la vida del hombre sin Dios se manifiesta. Pero en este capítulo 4 hay al menos 6 problemas que Salomón encontró que le molestaron mucho. Y el primero de esos problemas que vamos a mencionar en esta noche es la opresión de los poderosos sobre los débiles. La opresión de los poderosos sobre los débiles. Si miramos el versículo 1 al 3, allí Salomón explica lo que él está viendo. Y él dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Debajo del sol quiere decir aquí en la tierra. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, o sea, a los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, o sea, al que todavía no nace, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. O sea, Salomón está observando y él dice, en verdad, alabé a los que ya murieron, porque ya no están en este mundo donde hay tanta opresión. Pero todavía alabo más a los que todavía no nacen, porque no han conocido la maldad que hay en este mundo. O sea que él está observando la opresión de los poderosos sobre los débiles, y eso es algo que tú y yo lo vemos todavía hoy día. Todo el que puede tener cierta posición social o política o económica tiende a ser abusivo hacia el más débil. Y personas que son débiles hoy día, que tienen pocos recursos y se parece que son personas nobles y personas inocentes, pero si se les da la oportunidad de tener algo, te vas a dar cuenta que van a sacar las mismas uñas con las que los han oprimido a ellos, y ellos van a oprimir a sus semejantes. ¿Sí? Eso es algo que predomina en este mundo, a pesar independientemente de los tiempos. Pasó en el tiempo de Salomón, pasó antes de Salomón y pasa hoy día todavía. La opresión de los poderosos sobre los débiles. O sea que Salomón está mirando
a su alrededor en un mundo que estaba rechazando a Dios y a los caminos de Dios. Y él vio la opresión, él vio el sufrimiento en todas partes. No parecía haber ningún alivio o consuelo verdadero a la vista y nadie parecía tener una solución a los problemas. Tú miras las noticias, por ejemplo, programas en televisión que se dedican a hacer reportajes de situaciones que están pasando en Latinoamérica o en África, en Asia, países del tercer mundo. Y tú te das cuenta, te asombras, te da dolor en el corazón al ver la necesidad que hay en esos lugares. Personas que están atravesando por situaciones horribles y es por causa de que los países están viviendo en una, los gobernantes están poniendo a las naciones en una situación difícil donde hay mucha opresión. ¿Cuánto me siguen? Sí. Ahora, Salomón fue testigo de la opresión en varias áreas diferentes. Por ejemplo, él se dio cuenta que los esclavos y los trabajadores estaban atrapados por la necesidad de salarios y tenían que trabajar por cualquier salario que se les diera, oprimidos por sus amos, por sus jefes, que les impusieron términos y condiciones injustas. Y eso lo estamos viendo hoy día. Deudores que eran acosados por los acreedores crueles y despiadados. Algunos de los que debían dinero a sus acreedores podían terminar siendo esclavos de sus acreedores. Tenían que dar a sus esposas para pagar deudas o a sus hijos que fueran vendidos como esclavos para pagar sus deudas y no había piedad. Era algo terrible y todavía eso se ve hoy día. Los inquilinos estaban oprimidos por los propietarios duros e irrazonables. Los huérfanos fueron abusados por los brutales guardianes sin afecto natural. Los súbditos de las naciones, personas como tú y yo en los pueblos, explotados por la tiranía de los príncipes y los jueces injustos. O sea que esto es algo que ha predominado y predomina en el mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora es interesante. Salomón está observando esta opresión y él ve que no hay alivio. Y vuelve a ver la pregunta: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios permite tal opresión? Pero cuando miramos en la escritura, nos damos cuenta que la opresión fue un problema que fue en aumento en la nación de Israel, pero por causa de que fue una directa violación, o en esta nación de Israel había una directa violación a la ley de Dios. Es interesante notar que Dios creó a este mundo no para que hubiera esa clase de opresión de los poderosos sobre los débiles. No. Cuando Dios creó la nación de Israel, incluso Dios la creó para que fuera una nación diferente a las demás. Y Él dio la ley. La ley tenía un sinnúmero de leyes, valga la redundancia, que tenía que ver con diferentes cosas, pero entre el propósito de la ley era que pudiera haber justicia y equidad en la nación, que no hubiera abuso del rico contra el pobre, que hubiera igualdad. La ley de Moisés tenía diferentes cláusulas que tenían que tratar con el asunto de que los que tenían más poder o dinero no oprimieran a los débiles. O sea que cuando Salomón está mirando el cuadro alrededor de él está mirando el cuadro de una nación que ha desobedecido la ley de Dios. Amén. O sea, el mundo actual está experimentando esta clase de problema que se convierte en tragedia muchas veces, pero es porque el ser humano no quiere nada con Dios. Porque cuando Dios toca el corazón del ser humano, lo cambia y esa persona va a ser justa con su semejante y ya no más injusta. Amén. Sí, hay algunas escrituras que yo quiero que tú mires para corroborar este punto. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo número 22. Éxodo 22. Si tú no lo puedes encontrar, simplemente anota la referencia en tu Biblia para que después lo puedas meditar en tu casa. Versículo 21 al 24 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis,
porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea que Dios está poniendo leyes que tienen que ver con no maltratar al pobre o no abusar del semejante. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 23, hay otra escritura que yo quiero que tú mires. Deuteronomio 23, aleluya. En el versículo número 15, mira lo que dice la palabra de Dios. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le, ¿qué cosa? No le oprimirás, no le oprimirás. Ahora en el capítulo 24 de Deuteronomio, en el versículo 14, dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Es interesante esto. Quiere decir que Dios una y otra vez le ordenó al pueblo de Israel a no tratar injustamente a su semejante, no oprimir a los más débiles o a los más pobres. Si el pueblo hubiera obedecido a esa palabra, Salomón no estuviera mirando la opresión que él estaba viendo alrededor de él. En el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, Amós, aleluya. Oh, gloria a Dios. Te dice, pero ¿dónde está eso, pastor? Bueno, Amós está después de Joel. ¿Y Joel dónde está, Dios mío? Ok, te estoy dando direcciones un poco complicadas, ¿no? Amós capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Sabes más, está Dios declarando juicio contra Israel por estos pecados. En el capítulo 4 de Amós, en el versículo 1, dice la escritura, oíd esta palabra, vacas de Basán. Ahora dice, pero ¿quiénes son ellas? Ok, la frase vacas de Basán se les habla aquí refiriéndose a las mujeres en Israel que perdieron el interés en Dios y en las realidades espirituales y comenzaron a preocuparse por nada más que el lujo y sus propios placeres. Mujeres que comenzaron a exigirle a sus maridos que le trajeran más dinero a la casa para ellas embellecerse y tener más lujos, aunque tuvieran sus maridos que oprimir a sus semejantes. Por eso la Biblia le llama vacas de Basán. Un gran piropo, ¿eh? Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. O sea que cuando Salomón está observando esta situación alrededor de él está mirando tragedia, él está mirando injusticia, él está mirando opresión. Pero él está mirando algo que es causado por la desobediencia del hombre a la palabra de Dios. Él está mirando a su pueblo, la nación de Israel, que tiene la ley, que conoce la ley, que sabe lo que Dios ha escrito, pero que no están obedeciendo la palabra de Dios. Lo mismo sucede hoy día, incluso en las iglesias, con gente cristiana, gente nacida de nuevo, pero gente que se ha olvidado de la palabra del Señor, de la necesidad de caminar en amor y
cuando tiene la oportunidad o tiene el privilegio de tener un poquito más que los demás, se tornan en personas opresoras de los que trabajan para ellos. Ok, amén. Y son cristianos. Y sus corazones se tornan duros. Y mucha gente dice, pero ¿por qué razón esto pasa en la iglesia si se supone que las personas conocen la palabra de Dios? Pasa lo mismo que con Israel. Ellos conocían la palabra de Dios, pero no la estaban poniendo en práctica. Y no nos damos cuenta, iglesia, que cuando esto sucede dentro de la iglesia de Dios, está proyectando la iglesia un mensaje al mundo que es totalmente negativo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sus ojos fijos en nosotros. Y cuando nosotros estamos dando un testimonio que no es correcto, ellos inmediatamente lo captan y entonces dicen, mira, y ese va a la iglesia. Y es dueño de tal fábrica o de tal lugar, y como explota a sus trabajadores y le paga una miseria y los trata mal, y es cristiano. Yo quiero que tú entiendas eso, que no es causa de Dios. ¿Dónde está Dios que hay toda esa injusticia? ¿Dónde está Dios? No, Dios está donde siempre ha estado. Salomón vio esto y se enojó. A él le molestó esto, la opresión de los poderosos sobre los débiles. Pero a él le molestó una segunda cosa. Hay un segundo problema que a él le molestó, y es el punto número 2, anótalo ahí. La envidia de unos contra otros. La envidia de unos contra otros. En el libro de Eclesiastés capítulo 4 verso 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, él se está dando cuenta de que esto es un mal que está en la sociedad. La envidia. El deseo que alguien tiene de tener éxito a menudo causa envidias, causa celos, causa competencias crueles, guerras entre personas, simplemente porque alguien es bien inteligente o bien emprendedor y avanza en lo que se propone. El que no es tan emprendedor o el que simplemente no quiere hacer nada, en vez de aplaudir al que está haciendo algo y está teniendo éxito, comienza a tener envidia y empieza a tratar de aplastar y menospreciar lo que esa persona está haciendo, poniendo una mala reputación sobre su persona. Aleluya. Amén. La envidia, iglesia, es una pudrición que consume al ser humano. Y esto es algo que está arraigado en cada persona que ha nacido en este mundo. Aún si tú eres cristiano, todavía tienes lo que se llama la carne. Y no es la carne que le pones a los tacos. Pero es esa naturaleza pecaminosa o esa parte nuestra por causa de una mente no renovada que todavía se deja gobernar por esos deseos que siempre tuvimos en nuestra vida antes de ser cristiano. Y es lo que la Biblia le llama obras de la carne, dentro de las cuales está la envidia. Pero es una pudrición que consume al ser humano. Miren el libro de Job lo que dice. Job capítulo número 5, por favor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esta enseñanza está, pero mira, interesante. Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Aleluya. ¿Sí? Lo consume la envidia. En el libro de Proverbios, capítulo número 14, Proverbios 14, mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 14, versículo número 30, habla también de la envidia y no es un elogio. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La palabra carcoma significa pudrición. La Biblia de las Américas traduce así, pudrición de los huesos. La envidia pudre, dígalo conmigo así, la envidia pudre. Cuando tú permites que la envidia domine tu vida, tú estás permitiendo que la pudrición gobierne tu vida.
Oye, y algo que está podrido huele mal. Algo que está podrido, está corrompido, ¿no es cierto? Está afectado. Cuando un cristiano permite que la envidia lo domine, ese cristiano está pudriéndose y no se da cuenta. Y si está pudriéndose, da mal olor. Estoy hablando espiritualmente. Puede tener todos los perfumes que encuentre y se puede bañar con perfume, pero espiritualmente hablando apesta, porque hay pudrición en sus huesos. Dice aquí, mas la envidia es carcoma o es pudrición de los huesos. Ahora es interesante porque si esto lo tomamos literal, pudrición de huesos puede hablar de enfermedad en los huesos también. Aleluya. En el capítulo 27 de Proverbios, mira lo que dice. Proverbios 27:4. No, esto está tremendo. Oye, ok, 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es una de las obras de la carne. Acuérdate que la Biblia dice las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia. Y muchas veces estamos leyendo eso y decimos, gracias a Dios que no soy adúltero. Gracias a Dios que no soy fornicario. Gracias a Dios que no estoy en inmundicia. Pero cuando llegamos a envidia nos saltamos eso y seguimos lo que sigue. No, pero no te lo saltes. Porque posiblemente podemos gobernar el adulterio. Posiblemente podemos gobernar la fornicación. Pero la envidia, cuidadito, la envidia es peligrosa. Sí, hay veces que tú estás mostrando o estás teniendo envidia de alguien y no te das cuenta. Es muy sutil. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Para que tú veas que si a mí me ha pasado, quiere decir que a ti también. No te me hagas mucho el santo hoy día aquí, o la santica. Sí. Quizá no eres adúltero y gracias a Dios que no lo eres. Pero la envidia o los celos. Ay. Amén. Y la Biblia dice, Pablo dice, mira en Gálatas capítulo 5, para que tú mismo lo leas y puedas ver que yo estoy diciendo la verdad. No estoy inventando nada acá. Gálatas capítulo 5, oh gloria al Señor. Aleluya. Esto está bueno, ¿no es cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios nos da ejemplos de pecados terribles cometidos por causa de envidia. Tú ves, por ejemplo, el caso de José. Sus hermanos lo vendieron a Egipto, a la caravana aquella de ismaelitas. Primero lo querían matar, luego se compadecieron y lo vendieron como un esclavo, todo por causa de que le tenían envidia. El rey Saúl quiso matar a David y le tiró la lanza por causa de que cuando David venció a Goliat, todo el pueblo empezó a aplaudir a David y a Saúl no. Y Saúl, en vez de reconocer que quien mató a Goliat fue David, quien merecía la honra era David, no él. Él tuvo miedo, él no se atrevió. Pero en vez de eso, él se enfureció porque él tuvo miedo de perder el reino y trató de matar a David por causa de la envidia. ¿Sí me está entendiendo? El hijo pródigo, cuando regresó al hogar, el padre lo recibió con mucha fiesta y honores, porque dijo: este mi hijo muerto era y ha vivido, perdido y ha sido hallado. Y el hermano mayor se enojó por la envidia y se fue a un rincón. Y cuando el papá lo mandó a buscar y lo llamó, le dijo: no, yo no quiero entrar a la fiesta. ¿Por qué, hijo? Porque yo he estado siempre contigo, te he sido fiel en todo y nunca me has dado ni un animalito pequeño para comer con mis amigos. Y ahora llega este que derrochó todos tus bienes y mira la fiesta que le haces. Envidioso. En vez de alegrarse porque su hermano regresó y su papá está feliz. Y el papá le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo.
Si tú no has tenido eso es porque no has querido, porque todo lo mío es tuyo. O sea que ese hijo estaba allí, pero no tenía confianza con su propio padre. Pero entonces tuvo envidia cuando el papá quiso hacer una fiesta para el hijo que regresó. Por causa de la envidia. Por causa de la envidia, Caín mató a Abel. Por causa de la envidia, los principales sacerdotes crucificaron a Jesús. Miren el capítulo 15 de Marcos, versículo 10, lo que dice la escritura. O sea que la envidia no es cualquier cosa. La envidia te puede llevar a aborrecer a alguien, te puede llevar a tratar de destruir a alguien, si no a matarlo, literalmente porque eres cristiano y la Biblia dice no matarás, pero a matarlo con intención sí, y con miradas que bueno, tú sabes que hay miradas que matan más que un puñado. Aleluya, aleluya. O arruinar su reputación, eso es matar a una persona. Poner en mal a alguien cuando no es cierto, simplemente porque sientes envidia. Eso es peligroso, iglesia. Amén. Cuando Jesús fue llevado delante de Pilato, en Marcos capítulo 15, en el versículo 9 dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿quiereis que os suelte al rey de los judíos? Porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato se dio cuenta que estaban queriendo condenar a Jesús por envidia. Amén. La envidia de unos contra otros. Y Salomón estaba viendo esto. Sí, él ve la opresión de los poderosos sobre los débiles. Él ve la envidia que hay unos con otros. Y este es el mundo en el cual vivimos. Y él está sintiéndose molesto y dice, esto es vanidad. Pero hay una tercera cosa que Salomón ve. Hay un tercer problema que él se da cuenta. Y es la pereza y la holgazanería. Cuando alguien prospera, el que no prospera tiene envidia del que prospera. Pero muchas veces el que no prospera es porque es perezoso. O es holgazán, es lo mismo. Mira lo que dice el versículo 5 de Eclesiastés 4. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Ahora, la frase cruzar los brazos o cruzar las manos fue una frase común para describir a la persona perezosa. Y la palabra de Dios amonesta en contra de la pereza. Ahora, una vez más, oye bien, hay opresión en el mundo, pero por causa de que el hombre no quiere obedecer la palabra de Dios. Hay envidia en los corazones de la gente porque la gente no quiere someterse a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne sus vidas. De la misma manera, la palabra de Dios amonesta en contra de la pereza, en contra de la holgazanería. Dios le ordenó al hombre trabajar y producir. En el libro de Proverbios, vamos a seguir viendo escrituras esta noche. No todos los martes miramos tantas escrituras, pero yo creo que es necesario. Para que tú veas que está en la Biblia y tú lo anotes allí en tu hoja de referencia o simplemente lo subrayes en tu Biblia. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega el mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. Y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿No? Ahí está la frase otra vez. Cruzar las manos significa una señal de pereza, de no querer trabajar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y luego no diga, bueno, estoy pobre porque Dios no me ama, o estoy pobre porque la palabra no se cumple. No, estás pobre porque la palabra se cumple. Porque ¿aló? Ya, estás pobre porque la palabra se cumple. ¿Sí? En capítulo 10 de Proverbios, mira lo que dice la escritura. Proverbios 10, verso 4 y verso 5 dice, la mano negligente
empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega o cosecha es hijo que avergüenza. Aleluya. Proverbios 13, versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay personas que no tienen trabajo y salen a buscar trabajo orando para no encontrarlo. Primero van a buscar trabajo tarde en la mañana. Segundo, van con un vestuario que donde quiera que llegue no lo van a aceptar. Y si por esa de las casualidades le dan el trabajo, no dura más de 2 días. Llega tarde o no llega y no avisó. O cuando está en el trabajo no está haciendo el trabajo como debe ser. O sea, son personas perezosas. Y después dicen: yo no sé por qué Dios a mí no me prospera. Pues yo sí sé. Amén. Aleluya. En el libro de Primera de Tesalonicenses hay una escritura más en Proverbios que quiero que mires. En Proverbios 19, versículo número 15. 19, 15 dice la palabra del Señor: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Ahora, no es que Dios no te ama, o no es que Dios no ama al perezoso o al holgazán. Es que simplemente la persona no quiere trabajar. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo tuvo que tratar con esta situación en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba pensando que Jesús venía de un momento a otro. Muchos dejaron de ir a trabajar, porque dijeron: bueno, ¿para qué voy a trabajar si Cristo viene? Pero entonces cuando llegaba la hora del almuerzo, no había almuerzo. Pero ¿sabe lo que hacían? Iban a visitar a los hermanos a la hora del almuerzo para orar por los hermanos. Obviamente para que le dieran la comida. A la hora de la cena, iban otra vez a orar por los hermanos. Y Primera Tesalonicenses 5, mira lo que dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 3, mira lo que dice, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow. Eso fue lo que el apóstol Pablo decidió enseñar a aquella iglesia para controlar este problema. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que se quieren aprovechar de los demás. O sea, debe haber hospitalidad, debe haber ayuda al que no tiene, uno debe darle un plato de comida al que lo necesita. Pero una cosa es esa hospitalidad y ese deseo de ayudar, y otra cosa es el abuso de personas que se aprovechan de la hospitalidad de la iglesia para sacar ventaja. Y eso produce fricción. Amén. ¿Sí? Ahora, esto lo estaba viendo Salomón dentro de los 6 problemas que él pudo discernir o percibir que le molestaron mucho en su tiempo: la pereza y la holgazanería. Pero hay un cuarto problema que él encontró, y es la avaricia. En Eclesiastés 4, 6 dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. O sea, él está mirando a un individuo que es solo, no tiene familia, no tiene hermano, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene nadie, es solo. Pero trabaja desde el amanecer hasta el atardecer. Trabaja todos los días. Solo piensa en trabajar y en acumular dinero.
Y entonces se pregunta, ¿para quién trabajo yo? También esto es vanidad. Se da cuenta que el trabajar por trabajar no tiene sentido. Cuando tú no tienes nadie a quien ayudar, cuando tú no tienes nadie con quien compartir lo que tú ganas en tu trabajo, en tu esfuerzo, llega el momento que tu trabajo y tu dinero y la abundancia que tengas de nada te sirve y no satisface. Amén. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, el sabio vive en paz, disfruta de su trabajo y de su fruto. Pero el avaro, en algunos lugares dicen avaro, pero realmente es avaro, según el diccionario, no tiene el acento en la A. No tiene paz. El avaro es el que está lleno de avaricia, quiere cada vez tener más y más y más y más. Nunca está satisfecho con lo que tiene. Aló. Y la avaricia tiene un alto costo. La avaricia afecta a matrimonios. La avaricia afecta realmente, tú te quedas asombrado a los hijos. La avaricia afecta a la salud, porque es demasiado el trabajo, no descansas y todo estás pensando en trabajar y en trabajar. La avaricia afecta a tu buen nombre. La avaricia afecta oportunidades para disfrutar de las bendiciones recibidas. La avaricia afecta tu paz de mente. Solo quieres tener más y más y más. Contar billetes y contar y decir, ya tengo tantos. Gloria a Dios. Cuando una persona es así, seas casado, seas soltero, o sea, realmente llega el momento que le pierdes sabor a la vida. Tu vida no tiene sentido. Por eso el título de esta lección es la vanidad de la vida sin Dios. Y aunque tengamos a Dios, pero si estamos actuando de esa manera, es como si estuviéramos actuando sin Dios. Porque hay gente que tiene necesidad y no compartimos con el que no tiene. Hay misioneros que necesitan ofrendas misioneras y no compartimos porque lo que queremos es ver la cantidad de billetes en nuestra casa. Y eso es lo que nos satisface. Pero llega el momento que eso ya nos satisface. Aleluya. Sí, es interesante. En el libro de Lucas, capítulo 12, Jesús habló en contra de la avaricia. Y yo quiero que tú mires este pasaje. Lucas 12, en el versículo número 15. Lucas 12, 15, dice la escritura. Oh, aleluya. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces cuando no tenemos, pensamos que si tenemos mucho, vamos a ser felices. Pero cuando tenemos mucho, nos damos cuenta que todavía no somos felices. Queremos tener más. Y cuando tenemos más, todavía no nos satisface. ¿Sabe por qué? Porque la avaricia no satisface al ser humano. Solo Cristo satisface. Ahora, no que estoy diciendo que es malo tener mucho. No. Pero si Cristo ocupa tu primer lugar en tu vida, todo lo mucho que tú tengas te va a satisfacer. Porque va a ser un canal de bendición a otros. Entonces te conviertes en un canal de bendición. Y mientras más bendices, más bendecido eres. Más realizado te ves. Amén. Y eso es lo que el mundo no entiende. Y el mundo tiene otra filosofía diferente. Pero la avaricia no es correcta. En el libro de Hebreos capítulo 13, el apóstol también nos habla acerca de la avaricia. Y yo quiero que tú mires este pasaje para que entiendas lo que te estoy diciendo. Hebreos 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, no quiere decir que seas conformista. No, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que te sientas satisfecho con lo que tienes.
aunque quieras tener más y quieras prosperar y quieras un mejor trabajo, una mejor posición en el trabajo, ganar más dinero, todo eso es correcto. Tener ambiciones en la vida no está mal. Pero tener satisfacción con lo que tienes ahora. ¿Ah? Es lo que quiere decir acá. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, la confianza va a estar en Dios, que me va a suplir, que me va a prosperar, para que yo pueda bendecir también a otras personas. Aleluya. Hay un quinto problema que Salomón miró en su vida, en su mundo alrededor, y fue la soledad. La soledad. En el capítulo 4 de Eclesiastés, versículo 9, dice la escritura, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aleluya. Aquí voy a decir algo. Mejores son dos que uno. Y aquí está enfatizando el matrimonio en cierta manera. Aquí está enfatizando el matrimonio. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si tú eres una sola persona, solamente tienes tu salario. Pero si estás casado con alguien que también trabaja, ya son dos salarios. Un ejemplo, ¿no? Aunque hay matrimonios que tienen cuentas separadas. Triste. Triste, tristísimo, horrible. Pero bueno, así pasa. Porque si cayere, en verso 10, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Lugares donde hay mucho frío y quizás estás a la intemperie. Si vas con alguien y se abrazan, se calienta uno al otro. Si está solo, no hay para dónde ir. Yo me acuerdo una vez en mi país, íbamos mi hermana Damaris y yo a una iglesia a ministrar en otra provincia. Íbamos en un autobús y todo estaba muy cómodo, pero el autobús tenía en el techo que se levanta el techo para que entre aire, pero el asunto es que no tenía la ventana y era en tiempo de invierno y empezó a entrar un aire por aquel que nos daba directo a los dos y era un frío y mi hermana y yo tuvimos que abrazarnos fuerte así para calentarnos un poco porque era demasiado el frío. Yo me doy cuenta que esto es lo que se refiere. Si yo hubiera ido solo, yo hubiera llegado congelado al lugar donde iba. Ya, es bueno. La soledad no es buena. En cierta manera, hay gente que le gusta la soledad y en cierta manera tienen cierta beneficio, diría yo, o un pro. El hecho de que eres independiente, haces lo que quieres, no tienes que darle cuenta a nadie, no tienes que esperar por nadie, pero tiene sus contras. Tiene sus contras. La soledad es un poco difícil. Llega el momento que te cansa la soledad. Verso 11, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Verso 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Si hay combate, dos será mejor para combatir que uno solo. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. O sea que si hay tres o cuatro personas, amigos, hermanos, familiares que se unen, todavía es mejor. En la unión está, ¿qué cosa? La fuerza, gloria al Señor. O sea, Dios no nos creó para vivir aislados, sino para desarrollar relaciones. Algunas personas son más relacionales, pudiéramos decir, que otros. Hay personas más fáciles o se les hace más fácil hacer amistad, desarrollar relación. Otras personas son más introvertidos, les cuesta más expresar, les cuesta más envolverse, les cuesta más involucrarse. Hay gente que dice, a mí nadie me ama. Yo estaba oyendo una predicación un día de esto y me dio risa porque lo que dijo la persona que estaba predicando es una gran verdad. Dice, cuando hay personas que están quejándose que a mí nadie me ama, dice, tú estás cosechando lo que sembraste. No has amado a nadie, por eso nadie te ama a ti.
¿No me entendió? La gente que se queja, a mí nadie me ama. La próxima vez que tú digas eso o escuches decir a alguien así, piensa acerca de esto. ¿Cómo es posible que a ti nadie te ama? Quiere decir que tú no amas a nadie tampoco. Lo que tú estás sembrando, eso es lo que estás cosechando. Cuando uno ama, lo aman. Amén. Si nadie te ama, toma la iniciativa y ama. Aleluya, aleluya. Todos necesitamos, iglesia, el amor, la ayuda, el apoyo de amigos, familiares, hermanos en la fe. Y sobre todo nuestra relación con el Señor. Nuestra comunión con Dios, que es la que nos ayuda a hacer relaciones con los demás. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo era muchacho, yo era muy introvertido. Yo era poco para hablar. Aún todavía soy. Solamente hablo mucho en el púlpito. Ya, los que me conocen más se dan cuenta que yo no soy, a no ser que haya temas de la palabra y me hagan preguntas y ahí empezamos. Pero no, pero yo he visto cómo Dios me ha cambiado a mí a través del tiempo, a través de los años. ¿Por qué? Porque, no sé, me ha puesto en esta posición de tener que tratar con personas y obviamente predicar la palabra, enseñar la palabra. Y de alguna manera doy gracias a Dios porque ser introvertido no es agradable. Es mejor ser extrovertido. La persona extrovertida hace más amigos, puede relacionarse más fácil con la gente, ¿no es cierto? Aleluya. Y hay un último problema que Salomón encontró y con esto quiero terminar. Y es la terquedad. Anótalo ahí. La terquedad, ser terco, ser necio. En el versículo 13 del capítulo 4 de Eclesiastés dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, porque se tornará igual que el viejo. Es una cadena. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, este contraste entre un joven inteligente y un rey viejo necio que se niega a recibir consejos, un rey viejo que se niega a recibir consejos de otras personas, muestra lo triste que es cuando un líder se convierte en arrogante y orgulloso. Se olvida cómo servir a las personas y aprender de aquellos a quien sirve y a quien dirige. Pero es tremendo. Cuando el joven empieza, está humilde. Pero cuando lleva cierto tiempo, se torna orgulloso y arrogante como el viejo. Porque es la cadena del ser humano. La terquedad, la necedad, el orgullo. Ahora, todo esto Salomón lo observó y lo percibió y se lamentó y dijo: wow, me molesta que el mundo sea así. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esa frase aparece varias veces en este capítulo 4. ¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos sacar de esta lección? ¿Cuál fue el título que te dije que era la lección? La vanidad de la vida sin Dios. Punto número 1. ¿Cuál fue el primer problema que Salomón vio? La opresión de los poderosos sobre los débiles. Problema número 2. La envidia de unos contra otros. Problema número 3. La pereza y la holgazanería en la gente. Problema número 4. La avaricia. Problema número 5. La soledad. Problema número 6. La terquedad. Ahora es interesante que todo esto existe en la humanidad y aún dentro del pueblo de Dios muchas veces, pero no es porque Dios está indiferente o dónde está Dios. No, es por causa de que el ser humano no quiere obedecer lo que Dios ha establecido. Solo cuando conocemos el amor de Dios revelado en Jesucristo, aleluya, y obedecemos su palabra, iglesia, podemos entender, apreciar y encontrar el propósito y el sentido de la vida. Por eso la vida se le hace a muchas personas insípida, aburrida, sin razón para vivir, y muchos se quitan la vida. Otros
se deprimen. ¿Por qué? Porque todo lo que miran alrededor es negativo y se hacen víctimas de ellos mismos, cuando la solución está en ir a la palabra de Dios. La solución está en aquellos que no conocen a Jesús. Oír que Cristo murió por ellos, que Cristo amó tanto al hombre que dio su vida por él o por ella si es mujer. Oye, eso es amor. Cuando yo me doy cuenta que alguien me ha amado así, no puedo decir más. A mí nadie me ama. Hubo alguien que me amó demasiado y que me ama demasiado. Y si ese me ama demasiado, yo tengo una razón para vivir, amando a esa persona que me ha amado demasiado. Aleluya. Aleluya. Cristo es la única persona que satisface el corazón del ser humano. Cuando Cristo llena al ser humano, entonces hay razón de vivir. Hay motivo para vivir. ¿Sí? Hay expectativa. ¿Por qué? Porque te sientes ahora útil para servir al Señor y amar y vivir para servir a aquellos que están a tu alrededor. De manera que el corazón del Señor esté regocijado contigo. Oh, aleluya. Vuelvo a decir esta conclusión y con esto termino. Ponte de pie si puedes. Dice, solo cuando conocemos el amor de Dios revelado en Jesucristo y obedecemos su palabra, podemos entender, apreciar y encontrar el propósito y el sentido de la vida. La vida tiene propósito, iglesia. La vida tiene sentido. Pero solamente ese sentido se encuentra en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú has podido identificar alguno de estos problemas como algo que te está afectando a ti en tu vida personal, este sea el momento de tratar con eso directamente y decir, Señor, ayúdame. Si tú te das cuenta que hay personas que están enfrentando este problema alrededor de ti, familiares tuyos, amistades tuyos, tienes ahora un entendimiento cómo enfrentar este problema y ayudarles, primeramente orando por ellos y luego comenzando a leerle la escritura como yo te la he leído esta noche. Yo creo que podemos empezar a cambiar nuestro pequeño mundo alrededor nuestro. Aleluya. Empieza en tu hogar, en tu familia. Yo creo que podemos ver cambios maravillosos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Gracias, Señor, por esta verdad. Gracias, Señor, porque tú eres, aleluya, quien nos enseñas. Tú eres quien realmente nos das entendimiento para vivir la vida abundante que tú realmente nos has dado. Poder ser de bendición a otros y poder experimentar la satisfacción plena en nuestra propia persona por el poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor, la vida es vana si tú no estás. Pero cuando tú estás, Señor, hay razón de vivir. Cuando tú estás, Señor, hay motivación de vivir. Cuando tú estás presente, oh Dios mío, hay propósito. Aleluya. Señor, llénanos con esta verdad. Señor, ayúdanos a captar cada uno de estos puntos. Queremos vivir la vida plena. Queremos vivir la vida que satisface. Queremos vivir la vida, Señor, que te da gloria y honra a ti. La vida que puede ser de ayuda y bendición a los que nos rodean. Oh, glorifica tu nombre en esta noche. Levanta tus manos y adora.